¿Qué tal? Buenas noches, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en esta sesión estaremos hablando acerca de la unidad número 3 que habla del estudio técnico del proyecto. Recordemos que la clase pasada estuvimos hablando acerca del estudio de mercado. Este estudio técnico complementa la parte de la administración de proyectos en donde vamos a revisar maquinarias, métodos, procesos, cuestiones de presupuesto y la parte del personal que tiene que lograr que se tenga el bien o el servicio deseado por parte del emprendedor o del empresario. Ahora bien, el objetivo es la determinación de la viabilidad operativa y optimización de los recursos técnicos. Aquí entonces estamos hablando que la ingeniería del proyecto resuelve todo lo concerniente a la instalación y el funcionamiento de la planta. Y bueno, vamos a hablar acerca del tamaño y capacidad de la planta, que debería ser lo más importante, continuando con la localización, la ingeniería de procesos, los sistemas de producción y la organización y la administración que deberá llevar a cabo. Bueno, ya saben que esta presentación se las voy a hacer llegar para que la puedan estudiar y repasar para su examen. Lo que se busca entonces es conocer un poco más acerca de lo que es el tamaño y la capacidad de una planta. El estudio técnico entonces se define como el estudio que provee información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. ¿Cuánto voy a gastar en personal? ¿Voy a contratar más? ¿Voy a tener que considerar un segundo turno? ¿Voy a construir una nueva bodega? ¿Voy a ampliar el almacén? ¿Voy a requerir nueva tecnología? Etcétera. Aspectos que son importantes para poder definir cómo vamos a tener nuestra planta operando. La importancia estratégica es que define la estructura integral de la empresa, abarcando tanto los aspectos físicos como el marco administrativo en su total extensión. Los profesionales que utilizan su ingenio para resolver problemas en aspectos administrativos, investigación, desarrollo y diseño. Aquí estaríamos hablando de aspectos de inventarios, la vinculación que se tiene con el área de finanzas, la producción, la parte de sistemas y la estructura física que debemos tener en nuestra planta. Ahora bien, el tamaño. El tamaño óptimo que nosotros requerimos para poder operar adecuadamente. Es la capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. Se considera óptimo cuando opera con los menores costos totales o la máxima rentabilidad económica. Es decir, es lo que vamos a producir en nuestra capacidad instalada, pero trabajando con menos costos o con una rentabilidad que viene haciendo que sea atractivo para los inversionistas y que se vea como una ganancia. Buenas noches, Nayeli. Espero que te encuentres muy bien. Buenas noches, profesor. Gracias igualmente. Gracias. Aquí estaremos hablando de de tres partes importantes. Primero, la capacidad instalada, que implica las maquinarias, los espacios, los pasillos, el personal, los puestos de trabajo. Es la medida en volumen físico de producción generado en un periodo anual determinado. Es una capacidad de 1.000 millones, de 100.000 millones, de 50.000 unidades, de 30.000 unidades, de 280.000 unidades, de 50 millones de unidades, etcétera. Y los costos es la búsqueda del punto de eficiencia donde el costo unitario de operaciones, o sea, el mínimo posible. Es decir, que el costo sea lo más bajo posible sin sacrificar la calidad. Y la rentabilidad, perdón, es el equilibrio técnico que garantiza el mayor retorno sobre la inversión realizada en la planta. En este sentido, entonces lo que se busca es que genere mayor rentabilidad para que exista más flujo de efectivo que pueda ayudar a que esto sea un negocio. El concepto de manufactura es la actividad que toma insumos como las materias primas, mano de obra, energía, etcétera, y los convierte en productos. Es decir, es la transformación de la materia prima en un producto terminado. Los insumos, más los recursos, mano de obra, energía técnica, procesos, tecnología, más la actividad que es la transformación, nos da productos finales. En este caso, el acero, las partes de cobre, algunos otros materiales se transforman y tenemos un automóvil como un ejemplo. Ahora, podemos identificar que la manufactura
se apoya de diferentes materias primas, pero según la tipología podemos hacer un proceso de manufactura diferente. Por ejemplo, por proyecto, cuando nos solicitan un proyecto en específico, por órdenes de fabricación fincadas, que son cantidades específicas con características muy particulares definidas por el cliente, por lotes de producción, que es lo más común que nosotros podemos ver, que son productos similares en grandes cantidades, por línea, que está enfocada en artículo de alta demanda, líneas de producción exclusivas por un solo producto. Imaginemos que es la producción de una pastilla en un laboratorio químico, que es la aspirina. Y procesamiento continuo, procesos sin interrupción que duran meses o años, como la extracción de petróleo. La manufactura es la actividad que toma insumos y los convierte en productos finales mediante la transformación de materias primas. Ahora bien, vamos a continuar con los factores para determinar la capacidad. Para poder determinar la capacidad de producción, necesitamos conocer la demanda del mercado, que lo vimos la sesión pasada, así como el capital que se desea tener. Es el volumen deseado según la demanda potencial calculada y la disponibilidad financiera del proyecto, el uso de la mano de obra, que es el nivel de intensidad laboral, en la elección entre procesos manuales, semiautomatizados o totalmente automatizados, en donde los puestos de trabajo siguen siendo operados por las personas, pero en muchos casos han sido automatizados. Los turnos de trabajo, que puede ser una organización temporal, primero, segundo, tercer turno, de 6 a 4, de 4 a 10, de 10 a 6, etcétera. Distribución física es la optimización del layout, considerado como la parte de la distribución de la maquinaria, los pasillos, instalaciones de gas, agua, electricidad, que hacen que sea óptimo el trabajo dentro de la planta. La capacidad de equipo es el rendimiento individual de cada máquina, asegurando el aprovechamiento al 100% del equipo clave. No estemos confundiendo con una eficiencia al 100%, eso no sería ideal, pero sí un aprovechamiento total. Y la optimización humana, que es la maximización de la eficiencia en el uso de la mano de obra para evitar cuellos de botella y la parte de los sobrecostos. Ahora, los factores que condicionan el tamaño es, primero, la demanda, para saber si estamos produciendo lo que el mercado está solicitando, suministros e insumos. A través de los diferentes tipos de producción, podemos saber si tenemos una producción que requiera justo a tiempo, que sea una entrega en específico de la materia prima, que sea por el pedido, etcétera. Porque es vital asegurar que los proveedores de materias primas tengan la capacidad de suministro necesaria para no limitar el tamaño propuesto. Tecnología y equipos, la relación entre tamaño e inversión influye en los costos de producción, pero la tecnología suele establecer el tamaño mínimo aplicable y también lo que sería la producción total anual. El financiamiento, si los recursos financieros son insuficientes para cubrir la inversión requerida por la planta, la realización del proyecto se vuelve imposible y esta es una parte fundamental porque sin financiamiento nos podemos quedar bastante cortos porque ya no tendríamos materia prima o el pago de los operadores o comprar nuevamente los recursos e insumos que son necesarios para la producción. Y la organización se debe garantizar la disponibilidad del personal técnico calificado y suficiente para cada uno de los puestos operativos de la empresa. Estos factores, como dice al final, actúan como condicionantes que simplifican el proceso de aproximaciones sucesivas para definir el tamaño óptimo de la planta. Ahora bien, el modelo de Lange para la capacidad óptima. Y aquí aparece una fórmula muy importante. El costo total es igual a la inversión inicial por la capacidad más la sumatoria de los costos totales del periodo uno más la inversión inicial por T periodos, que sería el costo mínimo que deberíamos tener. Se define como la relación funcional entre el monto de la inversión, que aparece ahí, y cero, aquí aparece, y la capacidad productiva del proyecto, así sé la capacidad, y todas esas sumatorias nos indican el mínimo. Define su método para fijar la capacidad óptima de producción de la nueva planta. Esto tendríamos que calcularlo dependiendo cuánto sería lo que nosotros estamos dispuestos a producir con las máquinas que tenemos, las materias primas que nos han llegado, el personal que, que requerimos y sobre todo la demanda del mercado.
Si hay una baja inversión inicial, hay altos costos de operación. Aquí vemos en la fórmula que viene C, que son costos de producción y inversión inicial, y T, los periodos considerados en el análisis. La limitación es que este método requiere variaciones de aproximaciones que pueden ser largas y tediosas por cada alternativa estudiada. Tenemos otro método que es el método de escalación, es la optimización de la capacidad mediante el mercado de equipos y gestión de turnos. Aquel que determina la capacidad óptima de producción al considerar la capacidad de los equipos disponibles en el mercado y analizar las ventajas de trabajar turnos y horas extra. Este método es útil cuando se desconoce el capital total que se quiere invertir, que en la mayoría de las ocasiones sucede. Para ello nos tenemos que basar en la investigación de mercado y capacidad máxima, el análisis de continuidad y costos operativos y la evaluación de las ventajas económicas. Ahora sí, para la localización óptima, lo que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad es dónde estamos ubicados. Es decir, identificar y analizar las variables para buscar la máxima ganancia con el mínimo costo operativo, fuerzas locacionales, la suma de los costos de transporte e insumos, porque los costos de transporte son lo que se come en muchas ocasiones la ganancia. Ya disminuimos costos de materias primas, de producción, de maquinaria, de trabajadores, pero el transporte es innegable que debemos pagarlo. Entonces, aquí se va mucho de la ganancia por tener que trasladar el producto. Entorno y recursos, disponibilidad y costos relativos de mano de obra, clima, terrenos y servicios administrativos. En este sentido, al final aparece un pequeño resumen donde la localización óptima equilibra la proximidad a los insumos con la cercanía de los mercados finales. Es decir, que si nos colocamos en una posición estratégica, estaremos cerca de nuestros proveedores, pero también abasteciendo nuestros centros de distribución para que lleguen a los clientes de una manera rápida y efectiva, como la estrategia de mercado libre. Tenemos las fuerzas locacionales y factores de decisión. Hablábamos de los costos de transporte que representan un alto monto dentro de lo que es la planeación del presupuesto, así como los recursos y mano de obra. Esto es necesario pagar completamente siempre. Los costos relativos al personal calificado, factores ambientales que tienen que ver con condiciones de vida, clima, topografía del terreno y disponibilidad de edificios, porque esto impacta directamente la calidad operativa y del bienestar del capital humano. Es decir, que las personas, en la medida de lo posible, vivan cerca de su fuente de trabajo, que no cueste trabajo el acceso a la empresa y que sea disponible para diferentes rutas de transporte. Facilidad y política engloba servicios públicos, infraestructura administrativa, alumbrado, carreteras, estabilidad política y regulaciones sobre aguas residuales, ruidos y desechos industriales. Y después vamos con la macrolocalización del proyecto. ¿En qué país nos podremos encontrar? ¿En qué estado de la República? ¿En una ciudad específica? ¿En un municipio que nos brinde bondades y beneficios fiscales y sobre todo la parte de la colonia? Eso es la macrolocalización. A diferencia de la microlocalización que nos dice entre qué calle y qué calle está, aquí estamos hablando de dónde específicamente se encontrará la ubicación de esta planta para saber si tiene la red carretera que requerimos, si tiene salida norte, sur, este, oeste, si cuenta con recursos hídricos, si es fácil de llegar para los trabajadores, si es una ruta cercana a una ciudad, que tenga ese vínculo con otras vías de transporte como tren, que tenga salida, si es posible, al mar, este, en el caso de que sea una empresa que se dedique a la importación o a la exportación, que esté cerca de una aduana, por decirlo así, y todas estas partes que van desde lo general a lo particular son muy importantes porque son los niveles de aproximación geográfica. Y los factores macrocondicionantes es como si hiciéramos nuevamente el estudio de mercado, pero ahora entendiéndolo desde un punto más amplio, que es el comportamiento demográfico, los aspectos de sociedad, religión, familia, estado civil, pirámide poblacional, este, ingresos, etcétera, son muy importantes tanto para lo que tenemos que analizar de nuestros trabajadores como de las características del mercado al que vamos dirigido, aspectos macroeconómicos, hacer un análisis del entorno económico general con todas las variables macroeconómicas,
Los insumos para saber si pueden ser proveídos, el financiamiento, si podemos tener apoyo de la banca y también, ¿por qué no?, de los programas del banco, perdón, del gobierno, la tecnología que es un factor determinante que permite alcanzar ventajas competitivas optimizando recursos, tiempos y procesos de producción, y la estacionalidad que prepara para variaciones estacionales en la provisión de insumos o fluctuaciones importantes en la demanda anual. Luego, la microlocalización y sitio puntual tiene que ver con vías de transporte y comunicación, topografía y estudio de suelos, control ecológico y ambiental, sistema de circulación y tránsito, muy importante, tamaño y tecnología requerida, servicios públicos básicos. Aquí vemos una llavecita para saber si por lo menos tenemos agua, drenaje, iluminación, alcantarillado, alumbrado, etcétera. Condiciones de salubridad, precio y costo de la tierra para saber si ya es conveniente comprar un terreno ahí, disponibilidad de financiamiento, ya sea con la banca pública o tenemos un apoyo gubernamental, y patrimonio histórico-cultural si no lo vemos afectado. Y ahora sí tenemos método cualitativo por puntos, que a partir de la puntuación coloca un listado en donde dice, bueno, pues es la asignación de factores cuantitativos a criterios cualitativos relevantes para la localización. En una tabla se coloca, bueno, cuál es el factor cuantitativo, pero se le coloca un juicio, una tabulación de ventajas y desventajas. La lista de factores relevantes para la decisión. Esto se hace a través de asignar pesos relativos, la suma total es de 1, definir escala común de 0 a 10 puntos, calificar cada sitio y multiplicar por el peso, y sumar puntuaciones y elegir el puntaje máximo. Ese es el método cualitativo por puntos. Tiene ventajas, que es un método sencillo y de rápida ejecución, permite ponderar factores subjetivos y de forma estructurada, y facilita la jerarquización de sitios potenciales. Las grandes desventajas es que existe una alta dependencia del criterio del investigador, que puede ser subjetivo. La calificación asignada puede variar según la percepción de la persona y requiere una definición muy clara de cada factor para ser efectivo. Luego tenemos método cuantitativo de Vogel, en donde consiste en el análisis de los costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados, para determinar la ubicación que genere el gasto logístico mínimo. Las ventajas es que es un método preciso y totalmente imparcial, utiliza una matriz de oferta y demanda y permite escoger el sitio que produzca los menores costos totales. Las desventajas es que asume una función lineal del costo respecto al número de unidades, requiere que tanto la oferta como la demanda se expresen en unidades homogéneas, no considera otros efectos para localización que no sean costos de transporte, y la oferta y la demanda deben ser estrictamente iguales. Y tenemos la ingeniería de proceso y distribución. La ingeniería del proyecto tiene que ver con lo que vamos a hacer durante el proceso de lograr ese producto o ese servicio. Necesitamos encontrar la distribución adecuada de la planta que proporcione condiciones de trabajo aceptables y la operación más económica, para poder lograr un alcance técnico, que la economía de la operación minimice los costos del manejo de materiales, garantice las condiciones óptimas para el bienestar y la seguridad de los trabajadores, y defina la estructura jurídica necesaria para la planta productiva. Los objetivos de la distribución de la planta es que se reflejan en la aplicación de principios básicos que buscan la armonía entre los recursos y el flujo de trabajo. Necesitamos una integración total con hombres, materiales, maquinaria y servicios auxiliares en un conjunto coordinado, una mínima distancia que reduce el manejo de materiales trazando el flujo más corto y directo entre operaciones, un espacio cúbico que utiliza de forma efectiva el espacio vertical y horizontal de las tres dimensiones del local, seguridad y bienestar de los trabajadores y flexibilidad ante cambios en los procesos. Los factores que determinan la distribución son el tipo de producto, el tipo de proceso, considerando la tecnología empleada, los requerimientos de materiales y la secuencia lógica de operaciones. El volumen de producción debe ser continuo, con alto volumen y estandarización, intermitente, bajo volumen y variedad, y demanda proyectada del mercado. Ahora, continuando con la distribución de la planta, tenemos una distribución por proceso, ya sea
un proceso para hacer cierto, el pelado, en caso de la papa frita, podemos hacer una distribución por proceso. La distribución por proceso es primero el lavado, el pelado, el enjuagado, el freído y luego el secado. Esos son personas y equipos que realizan funciones similares. El trabajo intermitente guiado por órdenes individuales de producción requiere mano de obra especializada y hay un costo de supervisión por empleado que tiende a ser elevado. La distribución por producto es una secuencia lógica basada en las operaciones realizadas sobre el producto. Imaginemos la elaboración del frascos de mermelada de fresa. Todo esto es continuo. El uso intensivo de transportadora y automatización, ideal para alto volumen y baja variedad de productos, y el control de producción simplificado con operaciones independientes. Componente fijo. Este producto permanece en un sitio fijo debido a su tamaño y peso. Mano de obra, materiales y maquinaria acuden al sitio de trabajo. Y ejemplos típicos es la construcción de barcos, puentes o edificios. Se utilizan técnicas de planeación avanzada como ruta crítica o PERT. Tenemos el método del diagrama de recorrido, que es una construcción de una matriz que defina departamentos existentes, tanto en regiones como en columnas, renglones como columnas, perdón. Frecuencia de transporte determina la frecuencia de movimientos de materiales entre todos los departamentos y busca una posición central, ubicar los departamentos más activos en el centro de la distribución. Las aproximaciones sucesivas busca localizar departamentos restantes, reduciendo flujos no adyacentes. Después de aquí tenemos lo que es los métodos Systematic Layout Planning, SLP. Se basa en un código de cercanías entre las áreas que conforman la empresa y se utiliza cuando el flujo de mercancía no es intenso ni costoso. Tenemos entonces el producto y la cantidad, recorrido de productos, relación de actividades que se vinculan por parte de las personas, diagrama relacional, es decir, visualiza las cercanías requeridas, necesidad de espacios físicos, diagramas de espacios y evaluación y selección. Ya casi para terminar, tenemos los sistemas o procesos de producción. La definición técnica es que los sistemas o procesos de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para obtener los bienes y servicios a partir del insumo mediante la transformación de una serie de materias primas para convertirlas en artículos terminados. Tenemos el estado inicial de la materia, luego el proceso transformador para tener un resultado final. Es decir, todo esto es la parte de la manufactura. En el estado inicial tenemos las materias primas, los insumos, los componentes. En el proceso transformador entra lo que es el componente de maquinaria y tecnología junto con el equipo especializado y el resultado final, de lo cual se encarga la mano de obra, que es personal capacitado para la operación. El proceso transformador es la metamorfosis técnica de insumo en soluciones de valor. Tenemos primero los insumos, la transformación y el resultado en productos, subproductos, pero también conlleva la parte de residuos. Y si lo vemos por bloques, tenemos entradas, procesos y salidas. Ahora, para poder entender los procesos, lo podemos visualizar a través de un diagrama de flujo o flujograma, que es la parte de la operación, representa un cambio de transformación física, mecánica o química mediante un componente de producto. La pausa indica demora, el cuadrito significa inspección, la flecha significa transporte, el triángulo invertido es un almacenamiento y el círculo concéntrico significa una operación combinada. Recordemos que existen diferentes simbologías para los diferentes flujogramas. Uno de los más utilizados es la metodología ANSI. Aquí tenemos también cursograma analítico e iconogramas. El cursograma analítico es una técnica de análisis muy detallada que busca reducir tiempo, distancia o ambos parámetros dentro de un proceso que ya está en funcionamiento. Los iconogramas, representación gráfica mediante imágenes estilizadas de todos los componentes de un proceso, hombres, máquinas y transporte. Y luego, en la organización y administración, hablamos de la constitución legal, qué tipo de sociedad mercantil va a ser dada de alta, y la administración por procesos, que son las etapas de la cadena de suministros que generan valor para el cliente.
Esta organización inteligente nos hace entender que es el uso de tecnología informática y software integral para el manejo coordinado de la información empresarial. Y bueno, con esto podemos resumir que si se domina la tecnología de producción sin impedimentos técnicos, estaremos logrando el resultado esperado. La secuencia de implementación de la organización y administración es primero tener una constitución legal. La más común es una sociedad anónima de capital variable, hacer todos los trámites documentales y gubernamentales, compra de terreno, construcción del edificio, compra de maquinaria, contratación de personal, selección de proveedores, contratos escritos con clientes, pruebas de arranque y consecución del crédito más conveniente. Y pues bueno, de manera grande y muy resumido, de forma explicada, es lo que nosotros estamos entendiendo como lo que es la parte del estudio técnico, Naye. ¿Tienes alguna duda o alguna pregunta? No, profesor, todo bien, gracias. Miren, como siempre, les he colocado lo que es la presentación. Ya la presentación ya existe, solamente falta subir este documento de PowerPoint y también un podcast que explica más a detalle algunos aspectos e incluso con ejemplos. Les voy a subir algunos videos que también complementen esta parte, como lo que es el layout, la parte de los tipos de producción y algunos otros aspectos para que con eso afiancen más el conocimiento que se espera en esta unidad. Por lo pronto yo me despido, Nayet, no sin antes solicitarte que prendas la cámara para tomar una captura de pantalla, por favor. Excelente. Y te voy a solicitar una sonrisa a la una, a las dos, a las tres. Muchas gracias. Deseo que tengas mucho éxito en tu examen y ya saben que cualquier cosa estoy en el correo electrónico o en el chat de la plataforma. Bueno, Naya, que tengas una excelente noche y que Dios te bendiga bastante. Nos vemos el próximo lunes en la última sesión de videoconferencia. Esto lo hacemos con la intención de que pues puedan cubrir de manera clara y si salen dudas, que tengamos todavía más tiempo para poderlos aclarar. Muchísimas gracias, Naye. Cuídate bastante y estamos en comunicación. Gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.